bendición que Dios tiene para usted. Joel capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, echad la hoz, diga conmigo, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque, y lo que dice, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Diga conmigo, muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Vamos a orar al Señor para que Dios tome el control de la palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que me ayudes, que me des una lengua magisterial para poder llevar tu palabra a tu pueblo, para que todos juntos despertemos y nos demos cuenta de la necesidad que hay, Dios mío, de llevar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tu unción esté conmigo, que tu mano poderosa esté sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de los que están sentados en este lugar, y aún de los que no vinieron, y aún de los que nos miran a través de la red. Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pido, pon tu mano de poder en este lugar. Reprendemos todo espíritu maligno, toda fuerza contraria, toda oposición en los aires, Señor, toda fuerza negativa que se quiera mover, entorpeciendo el entendimiento, cegando los oídos y el entendimiento de mis hermanos. Los reprendo en el nombre de Jesús y declaro lucidez para tu palabra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Bien, quiero, hermano, tocar un tema que creo yo que es una cosa que necesitamos todos juntos, no solamente nosotros los ministros, sino toda la iglesia en general, y es una realidad a la cual tenemos que despertar todos, y es, hermano, la necesidad de evangelizar, o sea, de llevar las buenas nuevas de Dios a otras personas. Obviamente, hermano, nuestro Señor Jesucristo fue un tremendo ganador de almas. Como dije, vuelvo a repetir eso, diga conmigo, el Señor Jesucristo fue un tremendo ganador de almas. Obviamente no nos iba a pedir algo a nosotros que Él no nos hubiera enseñado. En efecto, todo lo que nos pide es porque Él lo hizo primero. Y obviamente, hermano, este asunto de ganar las almas es algo por lo cual usted sabe que Jesús vino a esta tierra, descendió, hermano, habitó entre nosotros en esta situación tan difícil en que vive el ser humano. Se hizo hombre y estando en la condición de hombre, oiga bien, se humilló hasta lo sumo. A tal grado, hermano, que fue a morir en la cruz, pero obviamente su muerte fue, hermano, para traer vida a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y obviamente, hermano, que esa muerte la han tratado de desvirtuar, increíblemente la han tratado de denigrar, decir que eso era una mentira. Algunos dicen que no es cierto lo que ocurrió, otros dicen, tratan de negar la evidencia histórica, otros dicen que Jesús lo que hizo fue un show nada más, un actus mortis, así dicen los famosos gnósticos, que solo fue una patarata porque él era Dios y Él no sintió nada y Él solamente hizo la patarata, pero Dios reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo último, ¿verdad? El Papa Francisco en noviembre de este año, del año pasado, perdón, dio una declaración terrible, hermano, que el Señor lo reprenda a ese hombre, y dijo que la cruz había sido el fracaso de Dios. Oiga bien, usted lo puede buscar en las redes y va a ver que eso no lo estoy mintiendo. Estuvo reunido en un país de África y ahí dijo ese hombre abiertamente que la cruz había sido el peor fracaso, o sea, el fracaso de Dios. Que Dios reprenda al diablo.
obviamente, hermano, ¿cómo cree usted que va a ser el fracaso de Dios la cruz? Y esa fue, hermano, el diablo creyó que estaba tronándose al Señor, que estaba terminando, hermano, con lo que Dios había planeado para el ser humano, pero ese fue el chasco más grande que se llevó Satanás. Él creyó que al matarlo en la cruz, allí se terminaba toda la esperanza para la humanidad. Y fue todo lo contrario. Ahí, hermano, fue donde los exhibió públicamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Destruyó, hermano, mire todo, hermano, los exhibió públicamente. Y, hermano, clavó no solamente, hermano, nuestro pecado, sino el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros. Y a través del velo de su cuerpo, que es, hermano, obviamente, su cuerpo es como un velo, hermano, se abrió el velo espiritual para nosotros, para que tengamos entrada a una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿cómo puede decir este hombre? ¿Cómo se atreve a decir eso? El Señor lo reprende y le reprenda su lengua. Y lo digo públicamente, no tengo miedo de esas cosas, porque sé que estoy hablando conforme a la verdad. Entonces, oiga, note, mi amado hermano, que ha habido un ataque terrible contra la cruz de Cristo, contra lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Porque obviamente el diablo está tremendamente interesado en destruir el camino de salvación. Jesús fue contundente, eso no lo dijo ni Hare Krishna, eso no lo dijo ni Mahoma, no lo dijo Buda, no lo dijo nadie en la historia de los que se han creído que tienen algún llamado supuestamente, entre comillas, espiritual para traer un mensaje de parte supuestamente de Dios a la humanidad. Nadie ha dicho lo que él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, oiga, eso es una cosa absoluta. Diga conmigo, absoluto. Eso no es relativo, eso es absoluto. Él dijo: nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cómo dijo el Señor? De manera, hermano, que el diablo sabe que si le destruye al ser humano el camino de salvación, oiga, estamos perdidos. Y no solamente eso, Él ha tratado también de pervertir el camino. O sea, que sí reconocemos que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, sí está bien, Él se sacrificó por nosotros, sí, Él está bien, pero tratan de poner cosas, hermano, que no son ciertas. Por ejemplo, hay ciertos grupos religiosos que dicen que Jesucristo no era Dios. Oiga bien, no, Él fue un hombre, fue un profeta, fue posiblemente el arcángel Miguel. Porque usted sabe que en el Antiguo Testamento al Señor le decían el ángel de Jehová. En algunas apariciones, algunas cristofanías que hubieron en el Antiguo Testamento, al Señor, por ejemplo, en el caso de Zorobabel, lo que estábamos viendo aquel día, de Gedeón, Jesús se le aparece, hermano, y obviamente era el Señor que se le apareció. Pero eso es una cristofanía, una aparición misteriosa, la lucha del ángel de Jehová. Oiga, allá en el valle de Jaboc con Jacob, para mí fue una cristofanía. La aparición, hermano, de Melquisedec en el capítulo 14 de Génesis, cuando se le aparece, hermano, mire, que fue una santa cena adelantada, ¿verdad que es cierto? Le dio pan y vino. Venía a derrotar a los reyes de Kedorlaomer, Abraham, porque le habían capturado a su sobrino. Y Abraham se va, hermano, a hacer una guerra contra todos los pueblos que habían combatido contra Sodoma y contra Gomorra, y la habían llevado cautiva. Y oiga, Abraham se levantó de parte de Dios por causa de su sobrino, de su familiar, y fue a pelear contra esos reyes. Y cuando vino de regreso, había capturado el botín, hermano, que Dios le dio producto de la batalla. Y obviamente el primero que le sale, hermano, es el príncipe de Sodoma. Usted sabe que eso representa al diablo mismo. Siempre el diablo te va a salir adelante, va a tratar de confundirte, va a tratar de estropearte, va a tratar de confundirte, va a tratar de meterte filosofías huecas. Pero en el nombre de Jesús, el Señor, hermano, siempre va a triunfar sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Rey que vive. Oiga, pero luego, hermano, le aparece un rey misterioso. Usted lo puede leer ahí, hermano, en ese capítulo, llamado Melquisedec. Que esa palabra es una palabra compuesta que significa primero rey de paz y luego significa rey de justicia. Y se le aparece, hermano, y desde que lo mira Abraham, dice la palabra que le dio los diezmos de todo. Por eso hay muchos que alegan y dicen: no, el diezmo no es de Dios, hombre, el diezmo es de la ley. No es cierto. Perdone, ¿había ley cuando Abraham le dio los diezmos de todo Melquisedec? No había ley. La ley surgió 400
más de 430 años, porque ¿cuánto tiempo fue eso después? Surgió como casi 500 años después la ley. Oiga, y Abraham le dio los diezmos. Entonces ese asunto de los diezmos, hermano, no es una cuestión de ley. Diga conmigo, es una cuestión de revelación. ¿Está conmigo, iglesia? Présteme atención, no se distraiga. Es que cuando hablamos de esto la gente se distrae, empieza a ver para otro lado. Diga conmigo, los diezmos son una revelación. Si usted no le ha sido revelado, no dé nada, porque va a dar a regañadientes y va a ponerse se van a poner hasta molesto cuando da. Pero si a usted le ha revelado eso el Señor, délo, porque es una tremenda bendición. Dice la palabra que Abraham tomó los diezmos de todo lo que traía y se lo entregó a Melquisedec. ¿Quién era ese rey? Sin principio de días, sin fin de días, no se menciona. No tenía ascendencia. No se sabe quién era su padre ni su madre. Ese rey, Pablo lo aclara, porque se cree que Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos, y obviamente creo que no hubo nadie más que pudo haber escrito el libro de Hebreos. Dice, ese rey era Jesús, que se le apareció a Abraham allá. Fue una cristofanía en el Antiguo Testamento. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Jesús tuvo apariciones, dice la palabra que sus salidas son desde el principio. ¿Cómo son sus salidas? ¿No cree usted que cuando Cristo vino por primera vez, es la primera vez que vino? No, hermano, si Él creó todo esto. Diga conmigo, Él fue el que hizo todo esto. Él me hizo a mí, lo hizo a usted, Él nos hizo a todos, hizo todo lo creado, todo lo que hay, todo lo que existe. ¿No le da gloria usted a Dios? Perdone, si Él es el Todopoderoso. Pero obviamente, hermano, tratan de decirnos que Jesús era el arcángel Miguel. Y hermano, y hay doctrinas tan sutiles que vienen ahí disfrazadas de piedad. Pero en el fondo, hermano, su trasfondo, cuando ya llegan a estudiar profundamente con usted y le tratan de enseñar su doctrina, usted se da cuenta que en el fondo no creen que Jesucristo es Dios. ¿No es así? Así hay grupos religiosos, hermanos, que se desprendieron del mismo cristianismo, como el caso, por ejemplo, y no lo digo con temor, lo digo abiertamente. Ya se sabe que los testigos de Jehová están torcidos, recontratorcidos, porque son arrianos, no creen en la deidad de Jesucristo. Pero hay grupos que aparentemente son cristianos, como el caso de los adventistas del séptimo día. Pero si usted estudia su doctrina, ellos no creen que Jesucristo es Dios. Yo sé que hay un pequeño sector de ellos que hasta los han expulsado, porque ellos afirman que no es cierto eso, y por eso los han sacado de su organización. Pero en el fondo los adventistas no creen que Jesucristo es Dios. Son arrianos. Leen la misma Biblia de nosotros, pero su doctrina es torcida. Entonces, el diablo, hermano, trata de siempre denigrar el camino, siempre de torcer el camino, siempre de alterar el camino. ¿No ha notado usted que ellos siempre le predican del séptimo día? Siempre el séptimo día. ¿Por qué el séptimo día? El séptimo día es el centro de su doctrina. El centro de la doctrina no es el séptimo día. Es Cristo Jesús el centro de la doctrina. Toda la palabra desemboca en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, toda la palabra desemboca en Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte al Rey que vive. Más fuerte porque es para Él. Dígale, Padre, te alabamos, te bendecimos. Entonces, obviamente, hermano, Él sabe que si a usted le tuerce la doctrina, yo siempre he dicho, nadie se salva por doctrina, se salva por creer en Cristo Jesús. Pero una vez en Cristo, sí se puede perder por la doctrina. Porque la doctrina tiene que conservarse limpia, pura, cristalina, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Si nos salimos un poco de la palabra, empezamos a predicar algo que no viene de parte de Dios. Ya son tinieblas las que hay allí. Y no es, dijo Pablo, no es maravilla, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz para confundir a los que no andan rectamente en su corazón, para los que andan con intereses mezquinos en el corazón, o para los que son rebeldes y no les gusta que los enseñen,
Quieren ellos sus propios maestros. Ahí el diablo se les mete y empieza a torcerles el corazón. Por eso, Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Oiga bien, ¿quién es el más peligroso? Uno mismo es el más peligroso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque una doctrina puede echar a perder a una persona. Así que hay que tener mucho cuidado con un montón de movimientos. Hay un grupo también dentro de los mesiánicos. Ustedes saben que hay dos tipos de mesiánicos. ¿Saben quiénes son los mesiánicos, verdad? Levanten la mano los que saben lo que son los mesiánicos. Los mesiánicos son judíos que se han convertido al cristianismo. Pero hay un movimiento entre los gentiles que se van a las iglesias y supuestamente evangelizan a los que están dentro de las iglesias. De mi congregación hay varios que están metidos en esa organización ya, que los fueron a sacar ahí o los encontraron en algún lado, les predicaron y seguro algo no andaba bien en el corazón de ellos y pum, se los llevaron. Es admirable que gente que tenga tal vez 10, 15, 20 años de estar en el Señor, lo agarre un tipo de eso y lo envuelva. Yo digo, ¿dónde estuvo su doctrina? ¿Dónde estuvo su corazón? ¿Qué estuvieron escuchando? Dios mío, si Pablo dice clarito en Gálatas, los que vuelven a la ley de la gracia han caído. Y luego dice más contundentemente, porque llegan al colmo hasta de circuncidarse. Yo he circuncidado a algunos. A mí me pagan mis oficios como cirujano y los he circuncidado. Algunos que han sido cristianos. Y yo hasta le pregunto, ¿y por qué te vas a circuncidar? No, me dice, porque hay que cumplir con la Torah. Oiga bien. Le digo, vos, pero si en la Biblia está claro. No, me dice, esos son escritos torcidos de Pablo. Oiga bien, hermano. Digo, Pablo torcido, vos, le digo, si ese hombre, Dios se le reveló, Dios le habló. El Señor, o Yahweh como usted, porque no quieren decir el nombre de Dios, porque dicen que es una perversión decir Dios. Oiga, le digo, Yahweh como tú lo digas, él tuvo un encuentro con Yeshua directamente, con el que tú dices que no se le puede decir Jesús, con Yeshua. Se le reveló, le habló, lo hizo caer a tierra, quedó ciego hasta la luz que se le manifestó y él mismo habla. Y dice claramente en el libro de Gálatas, los que se circuncidan de la gracia han caído. ¿Qué dice? Los que se circuncidan de la gracia han caído. Han negado a Cristo. Entonces, hermano, obviamente ninguno de los dos movimientos está bien, porque están torcidos. Pero dentro de los mesiánicos hay un grupo que sí son cristianos. Son cristianos, creen que Jesús es Dios, creen todo lo que nosotros creemos, exactamente como nosotros lo creemos. Obviamente usan los nombres hebreos, pero creen lo que nosotros creemos. Pero hay un sector, hermano, que no creen que Jesucristo es Dios. Con eso no tenemos nada que hablar. Diga conmigo, con ellos no tenemos nada que hablar. ¿Cómo envuelven a la gente? Obviamente los hebreos han sido un pueblo muy conocedor, con mucho conocimiento en asuntos históricos. Y envuelven a la gente con un montón de cosas de los supuestos sabios hebreos. Y por ahí los agarran. No, es que la Biblia está torcida. No, es que la Biblia fue que la torcieron. Mira, te voy a enseñar el escrito de los sabios judíos. Y por ahí los van agarrando. Tú eres una extirpe especial. ¿Cuál es tu apellido? Tu apellido fulano. Tu apellido viene de los judíos. Es cierto, en América hay muchos judíos sefarditas. Yo estoy de acuerdo en eso. Entonces tú eres de la extirpe de... Hermano, perdone si las tribus perdidas nadie sabe dónde están metidas. Diga conmigo, las tribus perdidas nadie sabe. ¿Estamos de acuerdo? Oiga, y entonces, tu nombre, y entonces dice, tu nombre en hebreo significa, y les hacen cambiarse el nombre. Ya no te llamas Salmerón, sos Salmanazar. Así le dijeron a una persona. Oiga bien, y los envuelven de tal manera. Eres una estirpe, y como a la gente le encanta que le levanten el ego. Yo no soy cualquiera. Y ahí, hermano, los agarran.
Y si usted tiene ese chip, ¡ay!, se fue. Entonces, oiga, tenemos que tener un sumo cuidado. Pero bueno, esos son, hermanos, solamente una alerta para usted. ¿Estamos de acuerdo en todas esas cosas? Diga conmigo, hay que cuidar la doctrina. Hay que cuidar lo que tenemos. Hay que cuidar, hermano, la palabra que Dios nos ha revelado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ser celosos de ella. Pero, hermano, eso no implica que no tengamos que predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? El punto es el siguiente. Jesús, hermano, fue un ganador tremendo de almas. El Señor nos demostró, hermano, que Él quería salvar a la gente. En el libro de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, en el libro de Timoteo, mire lo que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Mire lo que dice ahí, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mire lo que dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué significa eso? Que Jesús vino, hermano, para salvar lo que se había perdido. Para salvar, hermano, lo que estaba en la ruina, lo que estaba, hermano, arruinado, destruido. A eso vino el Señor, a salvar a nosotros que estábamos perdidos. Pablo dice, imagínense Pablo, hermano, la estirpe de Pablo, la calidad que tenía Pablo, dice, yo soy el primero. Obviamente, hermano, eso nos da a entender de que nosotros, hermano, tenemos que tener, hermano, el compromiso, hermano, de una vez que hemos sido rescatados por el Señor, una vez que hemos sido salvados por Dios, de poder llevar el evangelio, hermano, a toda criatura, a toda persona, hermano, mire, que necesita de Cristo. ¿Cuánta necesidad hay? ¿Cuánta gente hay que necesita la palabra? ¿Cuántas personas en nuestro trabajo, hermano, en las escuelas donde nos desenvolvemos, colegios, hermano, sea en nuestro trabajo, sea en el aula de clases, sea, hermano, en la empresa donde trabajamos, sea en el lugar donde nos desempeñamos? ¿Cuánta gente hay necesitada? Que solo necesita que usted abra la boca y que empiece a hablarles de parte del Señor, a darles, hermano, no necesariamente una palabra construida, simplemente el testimonio de lo que Dios ha hecho con su vida, para que ellos sean tocados de una manera especial. Obviamente, hermano, la Biblia dice que los campos ya están listos. Y esto significa, en primer lugar, que todo lo que se sembró ya, oiga bien, de parte de los profetas que Dios envió a esta tierra, ya Dios, hermano, ha preparado la tierra de tal manera, hermano, que nosotros solamente tenemos que ir a cosechar lo que Dios ya preparó. Porque, hermano, las almas que Dios va a salvar, las almas que Dios va a tocar, hermano, para que vengan al conocimiento de Él, diga conmigo, ya están listas de parte de Dios. ¿Usted lo cree? Yo sí creo definitivamente eso. Pero para que esa gente venga al conocimiento del Señor, tenemos que ir nosotros a ellos. Obviamente, hermano, algunos van a venir, porque cuando la iglesia se despierta, cuando la iglesia empieza a recibir la unción poderosa de parte de Dios, hermano, viene un avivamiento poderoso sobre la iglesia. Entonces se mueve algo tan tremendo que toca la vida de la gente y se despierta una fama que le dicen, vamos a ese lugar, ahí se manifiesta Dios, y la gente viene sin que hagamos ninguna propaganda. Pero normalmente nosotros tenemos que ir a predicarles a ellos. ¿Por qué es importante ir a predicarles? Número uno, porque el Señor para eso vino. Número dos, Él quiere que le demostremos el amor a Él. Oiga bien lo que le voy a decir. En la manera en que nosotros prediquemos a otros. Si yo digo que amo al Señor y no le hablo a otros de Cristo, eso me pone mucho a pensar a mí de que realmente no hay un verdadero amor en el corazón de nosotros. Significa, hermano, que tenemos que ir, hermano, a salvar lo que se había perdido. En el libro de Lucas, capítulo 19, si me ayudan por favor. En el libro de Lucas, capítulo 19, va a ver usted allí lo que el Señor menciona, en el versículo 10. Mira lo que dijo Él: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, nosotros estábamos perdidos. ¿Cómo dije? ¿Cómo estaba usted? ¿Cómo estaba yo? Perdido.
Entonces, ¿qué vino a hacer el Señor? A buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. Qué misericordia la que tuvo Dios de nosotros. Vino a salvar a los que estábamos perdidos, a los que estábamos, hermano, ya estábamos en la ruina. Hermano, perdone, no es que nos íbamos a arruinar, no es que nos íbamos a perder, ya estábamos perdidos. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que significa que ya estaba perdido? Por favor, si alguien me da un ejemplo de algo que ya está perdido. Pastor Sergio, ayúdeme usted en esto. Yo quiero en esta mañana despertarle la conciencia espiritual a usted. Porque de pronto estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, que nos olvidamos, hermano, que hay una tremenda necesidad afuera. Y por estar enfocado en lo nuestro, se nos olvida lo más importante, que es hacer la obra de Dios. En la medida que nosotros atendamos las necesidades del Señor, Dios va a atender las necesidades de nosotros. ¿Cómo dije? Diga conmigo, en la medida que yo atienda la necesidad que Dios tiene de tocar a otros, Dios se va a encargar de mi vida. Yo lo creo firmemente eso. El que cuida de los negocios de Dios, Dios cuida de su vida. Denle un aplauso más fuerte al Señor. Siervo, volviendo a la carga. ¿Qué significa algo que ya está perdido? Si me ayudan con el micrófono, hermano Ever, por favor. ¿Qué significa algo que ya está perdido? Perdone, no es que nos íbamos a perder, es que ya estábamos perdidos. ¿Qué significa eso de que ya estaba perdido? Por ejemplo, usted deme un ejemplo de algo que ya estaba perdido. Ya está condenado. ¿Qué significa eso? Hermano Sergio, ayúdeme. Bueno, dijo aquí el hermano, estamos condenados para vivir eternamente en el infierno. Amén. Volviendo a un ejemplo, hermano, típico de las cosas que pasan. Por ejemplo, si yo, hermano, dejo caer un pedazo de carne, hermano, en el suelo y lo tiro, hermano, ¿qué va a ocurrir con ese pedazo de carne? Se corrompe, se pudre, se pierde, ¿verdad que es cierto? Ya no sirve para prepararlo, ya no sirve para hacer comida. Bueno, nosotros estábamos en esa condición. Era como algo ya desechado, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, obviamente, mis amados hermanos, si Él vino a salvar lo que se había perdido, quiere decir, mi amado hermano, que nosotros tenemos que trabajar en pos de eso. Si hemos sido llamados por Dios, si Dios nos ha tocado el corazón y hemos sido rescatados y estamos conscientes de la condición en la que nos encontraba y en la que estamos ahora por la gracia de Dios, entonces debemos demostrar tres cosas. Número uno, el agradecimiento que tenemos. Número dos, no solo el agradecimiento, mire la actitud que hay en el corazón hacia Dios. Tercero, nuestro esfuerzo por hacer la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que poner un esfuerzo, hermano, por decirlo así, real delante de Dios, por ir a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué es importante esto? Porque, hermano, en la medida que nosotros demostramos que, hermano, estamos llevando el evangelio al Señor, le estamos demostrando a Él cuánto amor y cuánto agradecimiento le tenemos a Él. Es difícil decir que una persona ama a Dios y le niegue el evangelio a otra persona. Nosotros, hermanos, nos convertimos entonces, cuando empezamos a hacer esta obra, en segadores de Dios, que vamos a traer la cosecha de lo que Dios ya ha tocado. Entonces, nuestro trabajo, hermano, como hijos de Dios, es ir, hermano, en pos de aquellas almas que están en tinieblas. Ahora, ¿por qué la gente no evangeliza? Número uno, porque no es fácil. Como dije, ¿por qué no es fácil? Porque generalmente uno se gana el rechazo de la gente. Y no nos gusta ser rechazados. Si usted va a una casa y saluda a una persona, le toca la puerta y le abre y le dice, ¿a quién busca? No, vengo a presentarle un mensaje. Ah, no estoy interesado en eso. ¡Pum! Le tiran la puerta. Eso no le gusta a uno. ¿Verdad que es cierto? A mí me tocó andar evangelizando de casa en casa. ¿Verdad que no es fácil eso? Llegar a una casa y tocar y que le, ¿a quién busca?
No, mire, le traigo un mensaje de, no, yo no estoy ¡pum! La puerta. Muchas veces de 10 hogares que íbamos a tocar nosotros en lo más lindo en Tegucigalpa, cuando empecé yo en la labor de los grupos de crecimiento, tal vez uno abría la puerta. La mayoría, no tengo tiempo. No estoy, pero mire, es algo importante. No, a mí no me interesa eso ahorita. Pum, le tiraban la puerta a uno. Yo no sé ahora cómo estarán los tiempos. Pero en los tiempos, hermano, que a mí me tocaba predicar, casi nos dejaban las narices chatas. Porque la gente no está interesada en las cosas del reino. Oiga bien, o lo miran a uno como un religioso que anda llevando un mensaje religioso. Oiga, y le tiran la puerta. Uno no quiere ser rechazado. Número 2, implica un trabajo espiritual. ¿Qué significa eso? Que antes de llevar el mensaje, antes de ir a predicarle a una persona, tuve que haber doblado rodillas por esa persona, tuve que haber clamado por esa persona, tuve que haber ayunado por esa persona, tuve que haberle pedido a Dios: Padre, antes de que yo vaya allá, yo te pido que toques esa vida, que toques a esa persona, que le hables a ella, que le visites, que le toques el corazón, para que cuando yo llegue con la palabra, sea tu espíritu el que lo convenza, el que lo redarguya de justicia, de pecado y de juicio. Porque si Dios, hermano, no hace la obra, ¿qué podemos hacer nosotros? Amén, iglesia. Entonces, número 2, implica un esfuerzo. Orar por los perdidos. Eso no es fácil. Estar clamando, tomar parte de nuestro tiempo, hermano, espiritual, tomar nuestro tiempo de oración, hermano, para dejar de clamar por nuestras necesidades, o quizá por las necesidades de la familia, hermano, para decir: Dios, yo te pido ahora por los perdidos, te pido por mis vecinos, te pido por los que están a mi alrededor, te pido por el barrio fulano de tal, el cual necesita tu salvación. Yo allí estoy trabajando en tu obra y necesito yo quiero ir a hablarle de tu palabra, pero Señor, yo te pido que los toques, que te adelantes allá y los toques en el corazón a ellos, que prepares el corazón de ellos, para que cuando yo llegue, ellos puedan ser receptivos a la palabra. Entonces, eso no es fácil. Doblar rodillas, hacer ayuno por ellos, clamar por ellos. Quiero que lo miremos en la palabra para que mire lo que dice la Biblia. Para que mire usted que eso es verdad. En el libro, hermano, de 1 de Timoteo, ahí mismo donde estamos, versículo 1. Dice el versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mire, hermano, lo que dice la palabra. Oiga, por todos los hombres. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Los que tienen Biblia, capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Sigamos leyendo. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, oiga bien, ¿qué dice allí? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué quiere Dios? Ay, ni quiere repetir esta mañana usted. Diga conmigo, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios? Él quiere que todos los hombres, hermano, mire, me contó un testimonio un hombre. A esas cosas a veces la gente no las cree, porque está escrito: ni así venga uno en medio de los muertos, le van a creer. El ser humano es tremendamente duro de corazón. Pero ese hombre, yo le creo que Dios lo confrontó de una manera terrible. Él era un alcohólico y de paso adúltero. Y resultó, hermano, que en una de sus borracheras se murió. Y fue llevado a las partes más bajas de la tierra. Él asegura que el infierno está abajo. Y dice que
le mostraron cosas horribles de los sufrimientos de la gente. A tal grado que le decía: Señor, yo no quiero estar ahí. Pero le decía el Señor: pero para ahí vienes. Señor, por favor, dame una oportunidad, yo no quiero estar ahí. Es una llama terrible. Dice que no solamente en el sufrimiento por la llama, sino un hedor espantoso entre azufre y carne podrida. Yo sé que a muchos les ha pasado, la gente no lo cree, pero yo, cuando eso me contó, digo, entonces lo que contó aquel otro hombre, un famoso que lo tuvieron allí en Univisión, es cierto, digo yo, contó exactamente la misma historia. Oiga, y entonces, hermano, dice que le decía: Señor, dice que miraba lugares como llenos de gusanos, donde la gente estaba, ay, 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 los gusanos se le metían en medio de la carne. Y dice que le digo al Señor: está bien, te voy a dar una oportunidad. Voy a hacer misericordia contigo. Te voy a regresar, pero vas a hacer mi obra. Hermano, y lo regresaron. Y cuando regresó estaba todo canalizado en un hospital, hermano. Volví al cuerpo otra vez. Y ahora el Señor me anda predicando por todos lados que Jesucristo es la vida, que el Señor es la única solución, que Él es el único que puede salvar. Pero este hombre, hermano, me decía: oiga bien, hermano, lo que pasa es que la gente no tiene conciencia de lo que es el otro lado. La gente no tiene conciencia de dónde. Bueno, aunque yo no vaya a parar ahí, pero dice, tenemos que tener compasión por la gente que va a ir a caer ahí. Porque no tenemos conciencia de lo que significa ir a parar al infierno. Alguna gente hasta niega el infierno, dice que el infierno es una mentira, que es una cuestión, una fábula. Solo es para amedrentarnos a nosotros, pero que Dios no es capaz de ir a meter en el fuego eterno a nadie. Perdón, hermano, Jesús le dedicó capítulos enteros al infierno. Como dije, capítulos enteros. ¿Quiere que se lo lea alguno de ellos? Vamos a leerlo para que mire que es verdad. Vamos a verlo para que mire que eso es verdad. Capítulo 9 de Marcos, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Marcos capítulo 9, versículo 42. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en el mar. Versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. ¿Quién está hablando ahí? No, ¿quién está hablando ahí? ¿Un hombre está hablando ahí? Ahí está hablando el mero mero. ¿Quién está hablando ahí? Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. 44. Donde el gusano de ellos no muere. Esa gusanera que vio el hermano es real, eso. Y el fuego que nunca se apaga. Versículo 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Oiga bien, hermano, qué severo es esto. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Hermano, eso es para poner los pelos de punta. Al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos, oiga bien, ¿qué dice allí? No muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 47. Y si tu ojo, mire las obras, tu caminar, tus obras, ahora tu visión, ¿qué estás viendo? ¿A dónde encaminas tu visión? Mire, y si tu ojo
te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Versículo 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 49. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos a los otros. Con los otros. Oiga bien, hermano, ¿está hablando del infierno o no está hablando del infierno? ¿Está hablando el Señor del infierno o no está hablando del infierno? Vamos a irnos a otro evangelio. Lucas capítulo 17. Versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. En la vida cristiana van a haber tropiezos, van a haber momentos difíciles. Mas ay de aquel por los que vienen, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiese, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Oiga, hermano, ¿qué está diciendo el Señor? Que tenemos que estar en paz con todo mundo, porque, hermano, es mejor estar en paz que ir a parar al infierno. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a irnos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 6. Perdone gente que dice que no existe el infierno. ¿Usted ha oído esas doctrinas? Entonces, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor dice, te es entrar en la vida cojo y manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Hermano, ¿es una realidad o no es una realidad? Entonces, no solo estamos demostrando nuestro agradecimiento y nuestra compasión, sino, hermano, estamos librando a las almas para que vayan a caer ahí. ¿Le gustaría a usted, hermano, que un familiar suyo vaya a caer ahí? ¿Le gustaría que su hijo vaya a caer ahí? ¿Le gustaría que su tío o su tía, la que usted ama mucho, fuera a caer a ese lugar a pesar de que no quiere creer en el evangelio? ¿Usted le gustaría que fuera a parar a ese lugar? Creo, hermano, que una persona sensata, creo que ni el peor enemigo le gustaría a usted que fuera a caer ahí. Hermano, yo vi cuando estaban quemando una muchacha, no sé si a ustedes le enviaron ese video de una muchacha en Guatemala que era sicaria. Se metía a matar a la gente en los buses y al fin le agarró el pueblo en la comunidad y le rociaron gasolina y le prenden fuego en vivo a la muchacha. No sé si ustedes vieron ese video. Y la muchacha gritaba ¡ay! Digo, Dios mío, aunque fuera nuestro peor enemigo, es terrible ver una cosa de esas. ¿Verdad que es cierto? Yo no quise seguir viendo el video. Ver una persona que se está quemando en vivo. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, oiga, la iglesia tiene que despertar entrañas de misericordia, entrañas de compasión y darse cuenta, hermano, que de pronto tenemos el mensaje de vida, el mensaje de salvación para muchas almas que se están a punto de morirse, de irse al infierno sin Cristo Jesús. Oiga, eso es una realidad. Y nosotros muchas veces, más bien lejos de ir a salvarlos, les servimos de tropezadero a ellos. Amén, iglesia. Entonces, oiga, Dios quiere que nosotros vayamos, hermano, mire, y le llevemos la palabra a otros.
Porque el fruto de nosotros se mide también a través de aquellas personas que son alcanzadas a través de nuestras vidas. Aunque usted no me diga amén. Yo sé que cuando se predican estos mensajes, hermano, no despiertan muchos amenes ni muchos gritos de alegría, hermano, porque si habláramos aquí que si usted siembra $100 y le van a vender 1.000.000, le aseguro que saltamos de la banca y brincamos. Pero cuando se habla de salvar almas y que eso tiene recompensa eterna, eso como que no nos estimula mucho. Entonces, obviamente, mis amados hermanos, hacer la voluntad de Dios e ir, hermano, a rescatar no es fácil. Tenemos que doblar rodillas. Número 3, tenemos que empezar a cargar con los recién nacidos. Como dije, repítalo con amor. Repítalo conmigo. Tenemos que empezar a cargar con los recién nacidos. Cada vez que alguien viene al conocimiento de Dios, es nuestra obligación empezar a chinearlo y empezar a amamantarlo, espiritualmente hablando. Implica que usted tendrá que ir a visitarlo, que tendrá que tomar su tiempo para ir a hablarle, darle el consejo, para enseñarle los primeros pasos en la fe, lo que está haciendo nuestro hermano Abner a través de la consolidación. Y eso no lo quiere hacer nadie. No, ese tiempo mejor se lo dedico a mis hijos. Está bien que tenga su tiempo con sus hijos, pero no se olvide de los demás. ¿Uno está de acuerdo conmigo? Entonces, es importante que nosotros vayamos y le hablemos a la gente de Cristo, pero no solamente decirle hablar, porque hay gente que dice, ya fui a evangelizar, pastor, 500 almas evangelicé, pero ¿cómo no repartí tratados? Hermanos, eso cualquiera lo hace. Se van a los parques y ¿cuántos evangelicé? 500 personas, le repartí tratados. Eso no es evangelizar. Evangelizar es ir y hablarle a la gente cara a cara, de casa en casa. Jesús los envió primero a los 12 y después a los 70, y los envió de 2 en 2. Y les dijo, entren a la casa y salúdenla y díganle paz. Si reciben la paz, le va a entrar paz a esa casa. Si le rechazan, la paz volverá a ustedes para que se la den a otro. Y cuando lleguen a esa casa, no se apresuren a hablar, porque somos buenos para hablar, andamos a la carrera. No, háganse amigos de ellos. Busquen si hay algún enfermo y sánenlo. Oren por él. Identifíquese con los problemas que tiene esa familia, esa persona. Y una vez que se ha hecho amigo de ustedes, díganle, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y una vez que ellos hayan aceptado este mensaje, entonces consolídenlo, háganse amigo de ellos. Y cuando hayan terminado la hora ahí, váyanse a otra casa. No anden de casa en casa a la carrera, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Es importante evangelizar. Para usted Dios ha sido bueno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Compartir la bondad que Dios ha tenido con nosotros. ¿Quién era yo? ¿Quién era usted? Reos de muerte. Un hombre cayó en cadena perpetua en Estados Unidos. Ahí pasaron el testimonio. Es cristiano ahora, pastor, ya es un pastor ahora. Y estuvo 10 años preso porque lo condenaron injustamente. Él se había discutido con la esposa y cuando se discute sale y había una persona ahí que iba a asaltarlos a los dos, pero como él se había salido, asaltó a la esposa. Y la esposa estaba embarazada y la agarró con un garrote y por poco la mata. La dejó media muerta, perdió su niño.
Y como ella miró que él había salido, pensó que era que él había regresado con el garrote y la vieja. Entonces lo acusó ante la fiscalía en Estados Unidos, en la corte, y lo metieron en cadena perpetua al hombre. Estando en la cárcel, él ya estaba condenado. Dijo, no tiene sentido estar aquí, yo estoy pagando algo que no debo. Yo no he matado a mi mujer. Dijo, yo me voy a matar. ¿Qué sentido tiene estar en estas cuatro paredes toda mi vida aquí? No tiene sentido. Pero le dijo antes de ahorcarse, Padre, le dijo, Dios, si existes, haz algo por mí. Creo que ustedes lo han visto, ¿no? Y él ya había puesto una sábana para colgarse. Estaba a punto de colgarse cuando entró una luz en la habitación. Y le puso las manos en sus hombros y le dijo, no lo hagas. Aquí estoy yo para salvarte. Aleluya, eso me tocó el corazón a mi hermano. Como es mi Señor de misericordioso. Diga conmigo, Dios es misericordioso. Si le clamamos a Él, Él responde. Diga conmigo, si le clamamos a Él, Él responde. Hermano, y le respondió a aquel hombre y le dijo, ten paciencia, yo voy a actuar. Y hermano, y se tiró aquel hombre de rodillas y dijo, Dios mío. Y miren, ni siquiera el rostro le dio. Hermano, no aguantó la presencia y se tiró de rodillas en la habitación aquella. Y le dijo, Señor, te entrego y ahora sí sé que existes. Sé que eres verdadero. Y entonces, el que había matado a la muchacha, lo agarraron, fíjese. Pero no lo agarraron por el delito de ella. Lo agarraron porque cometió otra violación en otro lado y mató también a otra víctima. Y cuando está declarando, de casualidad, declara en el mismo lugar donde había declarado el muchacho. ¿No cree usted que Dios estaba en el asunto? Que había matado a la esposa de él. Que había intentado, porque no se murió la esposa, solo fue que perdió a su niño. Ella quedó mal de la cabeza y se volvió a casar y todo, pero no se murió. Y entonces declara el hombre y dice, hay un hombre preso en la cárcel de este condado. Y quiero decirles que él es inocente. Yo maté a fulano. Yo fui el que intenté matar a fulana de tal. Yo fui el que le pegué con un garrote en la cabeza. Y empezó a describir todo lo que había pasado. Lo que pasa es que ella pensó que era su marido, dijo. Pero fui yo. Entonces, ¿quién es ese hombre? Ahí está y le mencionó el nombre a él. Él no debe nada, dijo. Oiga bien, hermano. Y nomás van a investigar y de cierto, ahí estaba el hombre metido en cárcel perpetua. Y lo sacaron. Ahora es un predicador del evangelio. Habla de Cristo en todo lugar y predica el evangelio. Está, hermano, mire, ubicado en Florida y predica la palabra de Dios porque dice, Dios, yo estaba hundido y Dios me rescató, Dios me salvó. Pero, hermano, dejemos la cárcel física. ¿Cuánta gente va a ir a parar a una cárcel eterna? Y necesita que alguien vaya por ellos. Hermano, ¿está dispuesto usted a hacerlo? Me preocupa, fíjese, no levantan mucho las manos. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Dígale que está lo suyo, que Dios me dé la fuerza, dígale, porque no es fácil esto, dígale, que Dios me ayude a llevar la palabra, a llevar el evangelio, a llevar la gracia de Dios a otros, de no ser tan egoísta, de solo estar pensando en los frijoles míos. Señor, ayúdame para preocuparme por otros. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Obviamente, mis amados hermanos, predicar la palabra implica mucho sacrificio. Significa, mi amado hermano, que tenemos que invertir en el reino. No solamente parte de nuestro esfuerzo, parte de nuestra vida, sino también hasta nuestro propio dinero. Pero diga conmigo, pero vale la pena invertir en el reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? De todas maneras, todo lo que tenemos no es nuestro. Diga conmigo, todo lo que tenemos. Aún lo que andamos vestidos no es nuestro. Nada nos vamos a llevar. Todo lo que tenemos es prestado.
Diga conmigo, todo lo que tenemos es prestado. Aún el cuerpo que usted tiene, ¿usted cree que el cuerpo es suyo? No, mi amado, ese cuerpo no es suyo. Se le va a podrir en la sepultura. Todo lo que tenemos es prestado, es un préstamo. Vayamos y con esto que hemos recibido de gratis y de prestado, vayamos y hablemosle a otros de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces les decía, tenemos que cargar a los pequeños. Número 4, tenemos que enseñarles a caminar. Y eso implica un gran esfuerzo. Implica traerlos a la iglesia, implica animarlos cuando se desaniman, implica orar por ellos en todo momento, clamar por ellos, pedirle a Dios que los guarde, que los proteja. Eso, hermano, no es fácil, pero vale la pena. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque de pronto, mis amados hermanos, no nos damos cuenta que esto es lo más importante. Esto es lo más esencial que podemos hacer. Vamos a leer la Biblia, lo que dice respecto a Lázaro y al rico. Creo que el hermano Julio habló un poco de este asunto y yo quiero rectificarlo y enfocarlo desde otro aspecto, desde otro ángulo. Lucas 15, 19, ¿verdad? 16, 19. Miren lo que dice allí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mire qué interesante, hermano. Dice que murió el mendigo y vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Pero murió el hombre rico y simplemente dice, y fue sepultado. Pareciera que como que lo recogieron otros. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Cómo estaba? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. ¿Cómo le digo? O sea que era hijo conocedor de Biblia, pero nunca la ponía por obra. Dígale que te lo suyo, pones por obra la palabra. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Mire qué interesante. Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué interesante lo que dice. Para que moje su dedo. ¿Qué significa eso del dedo? Lázaro, usted que ha estudiado mucho el oficio sacerdotal. ¿Qué hacía el sacerdote con el dedo? Lo mojaba en 3 cosas, ¿verdad? Sangre, aceite y agua. La sangre en el lóbulo de la oreja, en el pulgar de la mano y en el pulgar de su dedo del pie. Quiere decir que Dios tiene que pedirle que le ayude a escuchar la palabra, a ponerla por obra y a caminar en ella. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le dice a Lázaro, pero mire qué interesante, dile a Lázaro que lo moje en agua, porque la sangre ya fue rociada. El Espíritu Santo de alguna manera está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el problema es con la obediencia a la palabra. Diga conmigo, el problema es con obediencia a la palabra. No queremos hablar la palabra, predicar la palabra. Y dile a Lázaro
Dile a Lázaro que moje la punta de mi lengua. ¿Por qué la lengua? Lengua. Porque nunca le habla a nadie de Cristo. ¿Está conmigo, iglesia? Pero yo quisiera que se despierte, que no solo me diga amén, porque aquí nos emocionamos y amén, pastor, pero a la hora de rajar leña no hay nada. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y entonces, hay muchas cosas que se mencionan en ese texto. Me interesa lo de la lengua. Diga conmigo, lengua. Dígale, hay que hablar la palabra. Hay que predicar la palabra. Porque estoy atormentado en esta llama. Mire, ¿dónde estaba ese hombre ya? En el infierno. Pero Abraham le dijo, hijo. Oiga, le dice hijo también. O sea que hay hijos que se van a ir al infierno. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Yo no sé si eso me iba a salir al final, ¿verdad? Porque algunos van a salir, dice la Biblia. Pero eso no me consta a mí, eso no, aquí, por lo menos aquí no se dice. Porque hay tratos después del velo, ¿verdad? Están claritos en la Biblia. No estoy hablando de purgatorio, por favor. Versículo 26. Además de todo, está una gran cima, una gran división. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Perdón, hermano, ¿dónde se predica a Moisés y a los profetas? En la sinagoga, en la iglesia. Quiere decir, hermano, que tenemos que venir al templo a escuchar la palabra. Pero no solo para escucharla, porque hay gente que solo viene a sentarse, escucha y se va. Sino que hay que escucharla para ponerla por obra. Ese iba a la sinagoga, pero no ponía por obra la palabra. Sigamos leyendo lo que dice. Versículo 30. Él entonces dijo, no, padre, porque hay unos que hay unos que ni siquiera escuchan la palabra vienen. Mire ahora domingo, hermano, qué increíble, cuánta gente falta. ¿Será que andan en la playa? Versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si Cristo ya se levantó y ni aún a Él le cree. Diga conmigo, si Cristo ya se levantó y ni aún a Él le creemos. Amén, iglesia. El ser humano es incrédulo por naturaleza. No cree la palabra. Ese rico era hijo y se iba a sentar a la sinagoga, pero nunca se acordó de Lázaro, haciendo banquetes y aquel muriéndose del hambre. Así nos pasa a los cristianos, un montón de gente muriéndose. Y no solo con necesidades espirituales, con necesidades materiales. Y teniendo nosotros que darle muchas veces. Y somos unos tremendos cuñas, tacaños.
¿Cómo estamos? Igual que él. Qué rico más malo. ¿Y usted? Haciendo banquetes con esplendidez, vestido de lino fino. Hasta ahora, ponerse un traje de lino no es cualquiera que se lo pone. Y aquel muriéndose del hambre. Más bien los perros venían a consolar. Mire qué interesante, hermano. La Biblia le llama a los perros ¿a quiénes? A veces los del mundo, los gentiles, los que no conocen a Dios, ayudan a la gente necesitada. Y el cristiano, no, es trato de Dios. Ahí déjenlo. ¿Para qué te andas metiendo? Te van a pegar en el lomo a vos por andarte metiendo. Perdón, hermano. Son doctrinas erradas. ¿Quiénes le lamían la llaga a él? Los perros. ¿Quiénes son los perros según la Biblia? Los gentiles. Por lo menos siquiera le iban a dar un consuelo. Por lo menos les saciaban algo el hambre. Y los cristianos somos terribles para juzgar. Pero no nos gusta hacer la obra de misericordia. Miramos a nuestro hermano con necesidad y no somos dignos de agarrar nuestra cartera o lo que tengamos. Se le tenga, hermano, para que se ayude. También no le va a poder suplir todo porque usted quizá no tiene los recursos suficientes. Pero hermano, algo tenemos que hacer. Diga conmigo, algo tenemos que hacer. No nos quedemos paralizados. Lázaro comía migajas, pero las migajitas que comía lo sostenía. A veces los hijos están comiendo bien y no aprovechan lo que están comiendo. Dígale que te lo digo, ¿cómo comes? Como náufrago, pastor. No me refiero a la comida del estómago. Yo sé que es puro náufrago, pura licuadora, pura licuadora. No, me estoy hablando del oído espiritual. Diga conmigo, el gusto mío está aquí, diga, en el oído. ¿Cómo estás comiendo? Bien, ¿verdad? Dios banquete te ha enviado estos días. Pastor Julio ha predicado unos mensajes sencillitos, sin andar con mucho cuento. Él no hacía alarde de nada, pero el mero hueso. Ya el que no oye es un buen, mejor no digo la palabra. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿Cuántos quieren ir a predicar la palabra? ¿Cuántos quieren ir a predicar la palabra? ¿Cuántos quieren llevar el evangelio del reino? Hermano, perdonen. Díganle al que está consigo, dejemos un lado el egoísmo. No seamos como ese rico, mire, tacaño, que solo pensaba en él. Tenemos que empezar a desprendernos un poco de nosotros mismos y darnos cuenta que hay tanta necesidad, aún en medio de la congregación, y no digamos de los que están fuera del reino. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Póngase de pie en esta tarde ya. Aleluya. Yo no sé cuántos quieren llevar la palabra, cuántos quieren llevar el mensaje, cuántos quieren ir y decirle, Padre, yo sé que has sido bueno conmigo. Yo sé que has sido misericordioso conmigo. Yo te quiero pedir ahora que despierte las entrañas de misericordia en mí. Por eso vienen tantos problemas a la iglesia muchas veces. Porque la iglesia se olvida de hacer su labor. Si usted quiere venir aquí al frente y decirle, Dios, ahora quiero no comprometerme con el hombre. No. Quiero comprometerme contigo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dígale, Espíritu Santo, ven. Dígale, Señor,
me arrepiento. Porque aunque he tenido la oportunidad de hacer tu obra, muchas veces he estado enfocado solamente en las cosas mías. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Diga al Espíritu Santo, ven, ven sobre mi vida. Diga, yo me arrepiento ahora por haber sido indolente en tu obra. Pero de ahora en adelante, dígale, voy a predicar tu palabra. ¿Cuántos quieren predicar la palabra? Levanten sus manos y dígale, Dios, ayúdame en el nombre de Jesús. La Iglesia de Cristo del Evangelio Completo Ministerios Ebenezer presentó su programa Restaurando las Sendas Antiguas con el Pastor José David Paredes Avión. Escúchanos a través de Evangelio Completo Radio en la siguiente dirección: www.evangeliocompleto.hn.blogspot.com. Estamos ubicados en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, en la colonia San José de Sula, 10 calle sureste, contiguo al Centro Comercial San José de Sula. Nuestros horarios de reunión: jueves a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga.